Esto realmente piensan los ecuatorianos de México. Amigos, hoy vamos a ver la recopilación de los vídeos de TikTok de los ecuatorianos que ellos actualmente, ahorita piensan de México. Vamos a ver qué relación ellos tienen con México. Gracias al Chavo del Ocho, México nos ha hecho reír a los ecuatorianos con adultos disfrazados de niños. Ahora se volteó la tortilla y los ecuatorianos les hacemos reír a los mexicanos con Daniel Noboa, un niño disfrazado de adulto. Un niño disfrazado de adulto. Ay, qué gracioso TikTok. En resumen, Ecuador ha hecho en 3 meses lo que México no ha logrado en 30 años, darle un golpe decidido y sin titubeos al narco. La comunidad internacional debe saber que en Ecuador hay un consenso. Qué raro escuchar esto, amigos. Qué raro. Muy raro. Y yo estoy seguro que Ecuador no acaba, todavía no acaba con narcotraficantes. Los narcotraficantes no tienen tanto fama, tanto poder en el país de Ecuador. Y además Ecuador es el país chiquito. Yo no sé. Es raro escuchar esta opinión. Aplastantemente mayoritario para combatir esa lacra de una vez por todas. El tiempo dirá si la apuesta de Noboa de perseguir al narco allí donde se encuentre, incluso en una embajada, es refrendada por el electorado ecuatoriano. Sobre el papel se trata, sin lugar a dudas, de un atropello a la Convención de Viena. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué debe prevalecer? ¿El derecho internacional como patente de corso para que forajidos de cuello blanco sigan destrozando sociedades? ¿O bien debe imperar el Estado de Derecho vigente en una democracia como Ecuador, cuyo gobierno Democracia como Ecuador. aplicar la legalidad vigente protegiendo a sus ciudadanos? Aquí les doy el chisme de por qué el presidente de Ecuador odia tanto a México. Daniel Noboa es el presidente de Ecuador que tiene un bajísimo nivel de aprobación y que sigue bajando. Mientras veía las noticias esta semana que Daniel entró tardísimo a la fiesta y pretende poner aranceles del 0.4% de las exportaciones de México, me quedé pensando, ¿cómo fregados este chamaco menor que yo llegó al poder? Pues resulta que Daniel es el hijo del hombre más rico de Ecuador. Y ahí no terminó el chisme. El papá de Ricky Ricón, que se llama Álvaro Noboa, es un magnate que tiene una empresa enorme de exportación de, ¿adivinen qué? Bueno, pues de plátano. Y Ecuador es el mayor exportador de plátano de todo el mundo. Pues la cosa se pone mejor porque México, uno de los mejores mercados potenciales para el plátano, pues no le compra plátano a la familia Noboa. Al parecer hay un arancel por parte de México que se impuso para proteger la producción de plátano en estados como Chiapas. Además, pues resulta que Daniel, como cualquier chamaco al que su papi le pagó la Universidad de Harvard, pues está acostumbradísimo a hacer lo que quiera sin tener consecuencia. Y ahora que es un servidor público, está... Imagínense, amigos, qué poder tiene su familia dentro de su país, imagínense. La empresa más grande de Ecuador de exportación plátanos al mundo, imagínense, es de su padre y su hijo es presidente de Ecuador. Entonces hacen monopolio en su país de empresa de vender plátanos, imagínense. Ay, madre mía. ¿Cómo? Wow. aprendiendo que no puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, entrar a una embajada soberana como la de México Sí. en Ecuador. Bueno, pues después de eso, consecuentemente... Él hace lo que quiere. Su familia entonces tiene, no sé, no tiene competición en este país. Claro que él va a ganar todas las elecciones porque el poder de su familia es muy grande dentro de Ecuador. Todo se puede comprar con dinero allá. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador por eso y el Ricky Ricón culpa a México porque su nivel de aprobación sigue bajando, cuando en realidad es la falta de entendimiento que el trabajo de un presidente es un trabajo de servicio, por eso se llaman servidores públicos, lo que él no comprende porque siempre ha sido servidor. En fin, recuerden que los camarones de Sinaloa están más ricos, no olviden seguirme. Ecuador se está mexicanizando. Ecuador se mexicanizó, hoy es una especie de estado más de México, ¿no? Con lo que eso implica. ¿Dónde había escuchado esto antes? Ah, sí, en México a partir del 2006, cuando se empezó a hablar de la supuesta colombianización de México. ¿Qué es lo que sigue? ¿Hablar de la ecuatorización de Perú?
luego la peruanización de Argentina, luego la argentinización de Chile. Y es que si lo pensamos, usar estos términos es súper problemático. Y no me refiero a un tema de orgullo nacional o de no se metan con mi país y no utilicen mi país como si fuera un insulto. Que sí, también tiene un dejo peyorativo, pero no es el punto por el cual quería hablar con ustedes. Ah, perdón, se me olvidó. Esta explicación se las hago mientras nos tomamos un cafecito. El tema del crimen organizado es súper complejo y, por supuesto, hay factores locales e históricos que explican por qué en un país determinado de repente empieza una ola de violencia como la que estamos viendo actualmente en Ecuador. Pero no podemos dejar de largo que esto es un problema geopolítico. Si algo en América Latina está organizado y coordinado más allá de las fronteras, es el crimen organizado. Ni siquiera las Swifties han logrado eso. Los abogados de Carla aclaran que esto fue un chiste que no debe ser tomado como un pronunciamiento en contra de Taylor Swift o sus fans. Entonces, el problema de utilizar conceptos como la mexicanización de Ecuador o la colombianización de México es que desdibujan totalmente esta realidad. Porque el hecho de que ahorita el horror se esté viviendo en Ecuador no quiere decir que esta realidad no tenga presencia en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Costa Rica, en Brasil. Esto es geopolítico y para entenderlo no podemos hacer a un lado las relaciones del norte global con el sur global. Entonces, esta tendencia de utilizar a los países como verbos lo único que hace es reforzar esa falsa idea de que es un problema focalizado a lo que ocurre en un país. A ver, y yo no estoy diciendo que no podamos hacer análisis comparativos serios de lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Brasil. Pero eso es muy diferente a utilizar narrativas reduccionistas como Ecuador se mexicanizó. Así que ya lo saben. Fuerza y mucho cariño a toda la gente de Ecuador. Amigos, ¿qué opinión de una ecuatoriana? ¿Y qué ustedes piensan de estos términos como mexicanización o colombianización o argentinización, o como se dice, si no me equivoco? ¿Qué ustedes piensan de estos términos? Porque yo escucho por primera vez de esto, realmente. No escuchaba antes de estos términos o estos verbos. Escucho por primera vez esto. Anda ardido Ecuador con México, resulta que nos quieren poner aranceles. Claudia Sheinbaum da una respuesta épica y pues el internet estalla en memes. Pregunté qué tanto importábamos, creo que es el punto 4. Ya con eso te respondo. Pues con todo esto tenemos el meme de a ti no te A ver, meme. Estados Unidos, México y Ecuador. A ti no te sale, cállate. sale, cállate. A ver, Estados Unidos jugando con cable, México jugando con cable, Ecuador no. Y creo que el que más A ver, Ecuador. Le voy a imponer aranceles a México. Bien, y siguen jugar. me ha gustado ha sido O sea, y hasta hermanos ecuatorianos. He visto que se burlan de esto, así como de que, ay, perdonen a nuestro presidente por imprudente y por nada que veriento. Está bien, los perdonamos, sabemos que no es culpa de ustedes. Pero estuvo muy gracioso. ¿Qué opinan ustedes? Analista político ecuatoriano dice, qué suerte que no estamos cerca de México. Porque una delegación diplomática, una misión diplomática, que representa a un Estado que está acreditado ante el Ecuador a través de su misión diplomática, no tiene fuerzas armadas, no tiene policía, no tiene con qué defenderse. Entonces que vaya unos cuantos policías al mando de la ministra Palencia mexicana y asalte la embajada de México. Eso es cobarde. Aparte violatorio del derecho internacional, es cobardía. Y voy a decir algo que también ojalá los ecuatorianos me estén escuchando. Qué suerte que no somos país limítrofe con México. Porque si fuéramos país limítrofe con México, ya nos hubieran dado una lección militar. Sí. Ya nos hubieran dado. Sí. México acá, ya el tema logístico es otra cosa. Sí, tiene razón, realmente, si México será cerca de Ecuador en esta situación, en este momento, cuando fue invasión de parte de Ecuador a Embajada de México, la contesta será rápida y muy fuerte. Pero esto pudo haber traído un problema de una escalada militar. No solamente lo vamos a analizar después lo diplomático. Enorme. Porque lo que hizo el Ecuador es rastrero. El gobierno ecuatoriano es rastrero. ¡Tómala, Noboa! El presidente de Ecuador, más conocido como Daniel Noboa, quiso burlarse de México diciendo que no dejará entrar a más mexicanos a
a Ecuador. Pero no le tardó mucho el puto chiste, mi raza, ya que la presidenta se le vino con todo, hijo de su puta madre, diciendo que México no necesita ni necesitará nada que venga del puto Ecuador. ¡Ande verga! Nomás escuchen qué chulada. Ecuador le cierra las puertas a México, así, de un día para otro. Le dice a los mexicanos, ya no puedes emigrar a este país. La respuesta, Claudia Sheinbaum simplemente se ríe. Y no es burla, es risa de quien sabe que México ya no necesita rogarle a nadie. Mientras Ecuador se hunde en violencia, crisis y toques de queda, México está creciendo, está levantando su economía y defendiendo su tierra. Antes, muchos mexicanos pensaban en emigrar. Hoy, muchos extranjeros sueñan con entrar a México. Así o más callado lo querían. Quedó como este otro pendejo humillado delante de toda su gente. Con México y con la presidenta se van a dar 3. Y si al caso se dan 4. Los mexicanos no podremos ir a Ecuador. Puesto a que este año tenía planes para viajar a Ecuador, a Islas Galápagos, siempre ha sido un sueño. Pero resulta que me he enterado que el niño de cartón, el presidente estadounidense ecuatoriano. El niño de cartón, ¿por qué es el niño de cartón? Pero suena gracioso. El presidente estadounidense ecuatoriano. Realmente suena gracioso. Porque hay muchas personas de Ecuador y de México y de otras partes del mundo que no saben que Daniel Noboa nació en su natal Miami y pues hoy gobierna Ecuador. Entonces, pues nos ha negado la entrada a los mexicanos a su país. Esto viene a raíz de que la presidenta mexicana ha dicho que no quiere relaciones diplomáticas con Ecuador, mientras Daniel Noboa siga en el poder ejecutivo. Esto también, obviamente, que viene de la invasión a la embajada mexicana en Quito, por órdenes de Daniel Noboa. Que si México hubiese sido otro país, hubiese mandado un ejército para bombardear a Ecuador, pero obviamente México es un país pacifista. Un país humanista. Sí. Donde pues aún no se violan los derechos humanos. Esto es un tema de política. Si tanto te emputa la política que hay o el problema que hay entre Ecuador y México, pues habla específicamente de eso, pero no te metas a hablar de un país que dices que no conoces, porque entonces, aparte de hablar con la ignorancia, no es una sátira, es una burla, y eso sí nos va a molestar. Y bueno, pues sátira con sátira se paga. Si también te emputaste porque te contestaron feo, porque se metieron con tu físico y porque, bueno, pues, mija, como decimos aquí vulgarmente, diste papaya hasta para llevar. Entonces pase y lleve y aguante. Porque así es el ecuatoriano cuando se emputa, cuando se meten con lo que más quiere. Y si tú, como muchos mexicanos, se sienten representados por Claudia Sheinbaum, pues bien por ustedes, por eso la escogieron de presidenta, háganse un terno, chévere. Pero nosotros también ya elegimos democráticamente y Daniel Noboa es nuestro presidente. ¿Te guste o no? Lo reconozca o no tu presidenta, o Petro, o fulano, o mengano, nos tiene muy sin cuidado, mami. Así que para mí, tus disculpas me parecieron un saludo a la bandera, porque hablaste mucho pero no dijiste nada, así que nos da igual. Y si quieres hacerlo un tema de ideología, pues hazlo. Si quieres hablar del tema político que tanto te molestó entre Ecuador y México, también lo puedes hacer. Pero así también tienes que tener en cuenta de que vas a tener respuestas, aunque no te gusten. Por eso, mejor, no busques lo que no se te ha perdido. Es la contesta, amigos, de una ecuatoriana contra una mexicana que criticaba a los ecuatorianos. Además, ahora vamos a escuchar otra opinión de otra ecuatoriana. Tanta pelea por un país que nadie conoce y ni siquiera se sabe lo que comen ahí, si es que hay gente o si es que viven como los primitivos. Disculpa, ¿me estás hablando de mi país o qué? Lo que más me molesta de esta mexicana es que después de todas las tonterías que habla, se siente más ofendida porque un serrano ecuatoriano salió a defendernos, obviamente. ¿Qué esperabas? Eso que no te tocó un guayaco o un costeño, porque esos son peores todavía para defender. Y aquí no se trata de una equivocación, de que me disculpo, o sea, es lo que realmente piensas. Y crees que todos los mexicanos tienen ese pensamiento cuando totalmente falso. Creo que esta chica no es mexicana y no representa a su México, porque México recibe a todas las personas de toda Latinoamérica para cumplir sus sueños. Esto sí. He visto casos donde influencers van a México para
acentuarse más ahí y todo eso, y bien recibidos, y esta man, no sé, o sea, ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Por desinformación te pones a hablar huevadas, o sea, discúlpame, por desinformación, porque Ecuador nunca le cerró las puertas a México, o sea, no sé de dónde sacas tus ideas. Mi país es dolarizado, el tuyo me parece que es en pesos. Ella dice que dónde saca información que Ecuador cierra las puertas a México, pero vimos estos videos, vimos estas noticias que realmente Ecuador cierra las puertas a los mexicanos, que van a pedir visas a los mexicanos. ¿No es cierto? Yo no quiero minimizar a México porque México es precioso, pero no vengas a hablar de mi país de esa forma porque, Diosito, nosotros ante los demás, nosotros sí nos defendemos, pero a capa y espada. Sí llamaste la atención de la gente y todo lo que tú quieras, pero para mal, mija, de verdad. Si ubicas la mitad del mundo, está aquí en Ecuador. Ahí es donde me sorprende que la gente no ubique Ecuador, lo ubican por esa razón. Es la mitad del mundo, o sea, la mitad del mundo. La mitad del mundo. Yo no sé por qué ecuatorianos dicen que Ecuador es la mitad del mundo. Yo no sé. La mitad del mundo. De la escuela te han de haber enseñado eso. Nos falta mucha educación por ahí. Tenemos una infinidad de gastronomía. La diferencia entre tú y yo es que yo nunca hablaría mal de tu país, aún sabiendo que tengo muchísima audiencia que me escucha. Hasta tus mismos compatriotas se sienten avergonzados de las tonterías que hablas, porque hay muchos mexicanos que sí les gustaría visitar Ecuador. Y obviamente les esperamos con los brazos abiertos para que puedan conocer todas las maravillas que hay en mi hermoso Ecuador amazónico. Muy aparte del chisme y todo, estoy como que poquito a poquito aprendiendo a maquillarme. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó mi maquillaje? ¿No les gustó? No entiendo cuando la gente está maquillándose y hablan de temas serios como de política. Esto yo no entiendo. Cuando realmente estás pintando su cara, pero hablas de temas muy serios, realmente muy serios. Es raro. Ecuador se queda sin electricidad, se queda sin gasolina, se queda sin petróleo y se queda sin energía. Así es, amigos, noticia de última hora. El presidente de Ecuador, Noboa, le suplica y le dice al gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, que por favor le siga vendiendo petróleo. Así es, amigos, como todos sabemos, hace un par de años el gobierno de Ecuador decidió invadir la embajada de México en Ecuador, y pues esto trajo un conflicto entre estos dos países. México le vendía petróleo a Ecuador para que pudiera producir energía, pero México, desde que pasó este conflicto, dejó de venderle. Aunque Ecuador se quedó también con una deuda pendiente a México por $300 mil millones. México decidió cerrarle la llave del petróleo y ahora Ecuador sufre por energía eléctrica, por gasolina y por petróleo. Pues veremos qué pasa con esta noticia. Noboa intentando poner aranceles a México. Es un meme, amigos. Vamos a ver. Oye, hazle un favor al mundo. ¡Quita tu panzota del camino! Te voy a decir una cosa, chaparro. Te hacen falta 20 kilos de trompa para gritarme. No seas ingrato. No me hagas quedar mal con ellos. Está bien. Sigan a los demás. Al fin descansaré de ustedes. Qué buen meme, amigos. Gracioso. Ayer pregunté qué tanto importábamos. Creo que es el punto 4. Ya con eso te respondo. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador. Sí. Esa respuesta lo vale todo. Sí. Tanto Milei como este güey, Daniel Noboa, andan como... Mírame, Trump. Mírame. Me parece muy cómico, la verdad. No, siento que es justo yo también quiero entrar en el conflicto. Yo quiero ser igual de relevante, igual de importante. Quiero que alguien se acuerde de mí. Totalmente. Son importantes, son valiosos, son respetados. No se metan en un tema que no les corresponde. Sí. Y no le declaren la guerra económica a México cuando no les favorece en lo absoluto. Güey, al Chile ya suéltanos. O sea, ya no vamos a querer hacer nada contigo. Obviamente la presidenta
O sea, eso no se está riendo de Ecuador, se está riendo de ti, Daniel Noboa. Sí. O sea, eso fue para ti, decir, Sí. como de, güey. Súbanme al 100% las tarifas, córranle. Sí te voy a decir una cosa, me fascina que tenga esta respuesta, que se permita reírse de la situación. Realmente muy buena respuesta de Claudia Sheinbaum, realmente muy muy buena. Que los camarones de Sinaloa es mucho mejor que de Ecuador. Y no pasa nada si vas a poner aranceles de 0.4. Incluso no entra en mayor discurso, no entra en mayor conflicto de decir como, ay no, voy a dar una respuesta súper contundente. No, sí. mejor me río porque no Sí. es relevante, porque soy Sí. la presidenta de México y tengo Sí. muchos más temas que tratar. Sí, sí, que sí. Si Ecuador viene a decirme, oye, Así yo es. quiero entrarle al problema y ponerte 27%. No, hermano, no es problema para mí. Están más ricos los camarones de tal lugar Güey. en México y lo que tenemos contigo es el 4%. Clauchis, gracias Clauchis. por estos momentos maravillosos. Esta comedia que también tienes, de verdad. Qué mujer, qué mujer. Este video va exclusivamente al hígado de todos aquellos ecuatorianos que están haciendo sus videitos en TikTok hablando pestes de nuestra presidenta Claudia. Y es que andan bien dolidos, bien ofendidos porque nuestra presidenta Claudia no reconoció la victoria de su presidente Daniel Noboa. Ujú. Y primero que nada, Claudia no le debe ni un aplauso, ni una felicitación, ni un emoji de fueguito. ¿Y saben por qué? Porque su presidente violó una embajada, la nuestra. Y para esos ecuatorianos que andan bien perdidos en geopolítica, una embajada no es un edificio cualquiera. Sí, qué buena contesta, qué buena respuesta de mexicana. Es territorio soberano Ujú. del país al que pertenece. Nada más eso. Así que cuando mandaron a sus policías a meterse en nuestra embajada a sacar a un asiliado Ujú. político, así como si fueran a arrestar a don Ramón por deber la renta, rompieron todas las reglas del Sí. derecho internacional. Sí. Eso no es valentía, mis Y todavía no pidieron disculpas. Todavía no pidieron disculpas por esto, amigos. Los ecuatorianos. Y no a todos, no a todos los ecuatorianos porque son muy sensibles. Eso no es valentía, eso es torpeza diplomática. Nivel, vamos a hacer un Ujú. caso de estudio de la ONU. Y ahora son los mismos que andan ahí diciendo en sus videitos que nuestra presidenta no respeta la democracia. ¿Perdón? ¿Se nos volteó el mundo o qué? Sí, sí, sí. El que no respetó la ley fue el presidente que ustedes Así eligieron. es. Primero fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo que hizo esta invasión contra la embajada, contra soberanía de México. No, Claudia. ¿O quieren que también les aplaudamos las violaciones a los tratados? Unas porras, tal vez, o una serenata. Pero les digo una cosa, mis queridos ecuatorianos enojados. En México la dignidad no se negocia. Y si eso les duele, si eso les arde, que una mujer firme, inteligente y valiente no se haya arrodillado ante su triunfo, pues tomen agua, respiren hondo y siéntense. Si les arde, rásquense. Y si no entienden por qué no se le aplaude, agarren un librito de Derecho Internacional Ujú. y lean antes de llorar en TikTok. No se van a restablecer relaciones con un gobierno que se pasa el derecho internacional por donde no le da el sol. Y si les parece muy exagerado, recuerden que el mundo entero, sí, hasta países que ni nos caen bien, condenaron ese acto que su Ujú. presidente aprobó. Así que hagan los videitos que quieran, insulten, griten, patalen, que México no se va a disculpar por tener memoria, y mucho menos por tener una presidenta que no se deja. Porque aquí la que manda es Claudia, y el águila mexicana no se junta con palomas que violan tratados. Así que sigan haciendo su berrinchito. Amigos, qué buenísima respuesta de esta mexicana. Increíble respuesta a todos los ecuatorianos que hacen estos videitos en TikTok. Realmente así es. Amigos, hoy vimos recopilación de los videos de ecuatorianos que ellos piensan de los mexicanos, de situación de una mexicana que contestaba a Ecuador, a Daniel Noboa, que todavía no pide perdón a México. Además vimos respuestas de los mexicanos también como última respuesta muy fuerte, muy buena. Además vimos memes sobre Daniel Noboa que me ha gustado muchísimo, me reí. Son muy buenos memes también sobre los aranceles. Y así fue el video de hoy. Y amigos, si ustedes quieren ver más videos de este tipo, con gusto voy a reaccionar más. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.